¿Qué pasa, mi gente? ¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasa si hackeas algo? ¿Qué pasa si así por casualidad consigues información no pública? ¿Qué pasa si consiguen tu cuenta de alguna red social? Y bueno, esto y más cosas como los fraudes informáticos, sabotaje, amenazas por internet y bueno, muchas cosas más. Pues si tenéis alguna duda, hoy os traigo la respuesta. Vale, para ponernos en situación, vamos a hablar de los ciberdelitos, o sea, de los delitos informáticos. Que en este vídeo vamos a hablar más o menos de lo que he dicho al principio, porque hay muchísimo, o sea, imaginaos todo lo que hay. Entonces, bueno, si veo pues lo de siempre, que guste y demás, pues sacaré una segunda parte. Como tal, nunca saco segundas partes, pero bueno, que de verdad, las tengo en mente, de verdad. Lo prometo. Vale, si vamos al Código Penal, en el artículo 197 bis apartado primero, vemos cómo se castiga la intrusión informática. Se castiga el acceso cuando se vulneran las medidas de seguridad en las que no estás autorizado, básicamente. Y no solo es delito por conseguir la información, que pretendes conseguir, obviamente, sino simplemente por el hecho de intentarlo. Este artículo también dice que será castigado el que ayuda a ello. Entonces, básicamente lo que pone el artículo es que la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. Así como el que no quiera la cosa, solo por información clasificada, por así decirlo, información no pública. El siguiente apartado, el 197 bis, apartado 2, dice que si utilizando cualquier artificio o instrumento técnico, bueno, o utilizando algún objeto en concreto se refiere a esto, y obviamente sin estar autorizado y demás, si interceptas transmisiones no públicas de datos informáticos, pues básicamente será delito y corresponderá a una prisión de 3 meses a 2 años o una multa de 3 a 12 meses. Claro, la diferencia con el primero pues es clara. Esta es básicamente interceptar transmisiones no públicas, mientras que el primer apartado es facilitar a alguien, pues yo que sé, te dejo mi ordenador que tiene todo y ahí lo miras, ¿sabes? Te dejo entrar, yo que sé, a las oficinas, algo así. Con esto pasamos al artículo 197 ter, donde se dice que es delito quien ayude a cometer algún delito de los que ya he dicho mediante un programa informático que está especialmente diseñado para hacer estos delitos como tal, o básicamente mediante una contraseña que permita acceder a esa información. Es decir, si eres un man de la NASA y le das tus claves o lo que sea a alguien para que acceda a información clasificada, pues a ver, entras aquí, ¿sabes? Y será castigado con una prisión de 6 meses a 2 años o una multa de 3 a 18 meses. Si seguimos leyendo el artículo 197 cuarter, vemos como si perteneces a un grupo criminal o a una organización criminal, se te aplicará la pena superior en grado. A lo que ya he dicho, obviamente. Es decir, que puedes cometer el 197 bis apartado segundo y si perteneces a una organización criminal, pues se te aplica la pena superior en grado. Es en plan como que se aplican los dos. Más adelante, en el artículo 197 quinquies, vemos cuando el delito lo comete una persona jurídica y establece que se le impondrá, claro, al ser una persona jurídica, pues no va a ser una prisión, a una empresa como tal. Se le establecerá una multa de 6 meses a 2 años. Y además, se le puede imponer lo que diga el artículo 33.7 del mismo Código Penal. Lo que dice básicamente del apartado B al G, que si vais a leerlo, básicamente dice que se pueden disolver, se pueden inhabilitar las empresas, por así decirlo, las entidades. Entonces, claro, básicamente vemos como aquí no hay ni responsabilidad individual ni nada. Se le culpa a la entidad, pagará una multa como tal y ya está, que además se podrá hacer lo que he dicho, inhabilitar y disolver lo que sea, pero como tal, a prisión no responde nadie por esto. En el artículo 198 vemos cuando la responsabilidad recae sobre un funcionario público, que, beneficiándose de su cargo, si realiza básicamente cualquier delito de los que he dicho anteriormente, será castigado con las mismas penas, pero aplicándose su mitad superior. Y además, con una inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. Que por cierto, esto da para otro vídeo, las penas a funcionarios y demás, cómo se aplican, qué tipos hay, que no tienen nada que ver con esto como tal. Lo dejo ahí, modo otro vídeo. Este vídeo todo el rato va de artículos, básicamente, porque es lo que hay. Luego en el 201, del mismo Código Penal obviamente, se dice que es necesaria la denuncia de la persona afectada o de su representante legal. Y básicamente que en estos casos el Ministerio Fiscal también puede llevar a cabo la denuncia, pero cuando es en plan de representante legal, me refiero. Y en este mismo artículo se dice que no es necesaria la denuncia ni la del representante legal ni de los perjudicados cuando el delito lo comete un funcionario público, este que he dicho del 198, o cuando afecta al interés colectivo. Entonces, claro, en estos casos no hace falta la denuncia obviamente de una persona como tal, ya se investigaría como tal y fin. También podemos meter como delito informático las amenazas del artículo 169, que si vamos a este artículo, vemos como será también amenaza cuando se haga por cualquier medio de comunicación. Y eso pues básicamente engloba esto también, obviamente. Como delito informático, aparte de las amenazas, también podemos meter las calumnias, las injurias
Y bueno, cualquier delito que se te ocurra que pueda ser un delito. El artículo 248 habla de las estafas informáticas. Lo que es una estafa común normal, pero informática. Básicamente lo mismo. Y que será penada de 6 meses a 3 años. Entonces básicamente lo que acabo de decir es que la mayoría de delitos que existen actualmente y que puedan hacerse en términos informáticos, aunque en su artículo no esté recogido como tal que pueda ser un delito informático y que pueda ser penado por ello, pues se puede extrapolar y hacerlo. Vemos como aún así hay gran regulación de lo que es, pues, de los delitos informáticos, de las TICs, pero aún así estas van muchísimo más rápido que la propia regulación. Por eso siempre existirán vacíos legales que esperarán ser regulados obviamente, y en los que muchas personas se beneficiarán pues hasta que llegue, como es lo de las criptomonedas en su momento, que bueno, a día de hoy todavía siguen habiendo, lo del blockchain por ejemplo, y bueno, muchas más cosas. Claro, y es que esto es muy importante, por así decirlo, porque claro, cada vez son más importantes las TIC, cada vez más importante todo. Y lo estamos viendo ahora con lo de la pandemia, que todo se puede hacer online, obviamente. Ya de por sí antes, pero es que ahora lo hace prácticamente todo el mundo. También yo creo que más adelante comentaré una sentencia real en cuanto a delitos informáticos, algo de hackear, como para ponernos en contexto mejor, o entrar en los delitos más en concreto, como lo es la piratería, el sabotaje, o básicamente como el que hice la otra vez, que era sobre el robo de identidad en las redes sociales. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme qué tal, yo qué sé, algún tema que os guste, lo que sea, lo que os salga del corazón. Y así, hasta la próxima, chao.